Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Nuestra visión es que las personas comunes puedan conocer a Jesús y a medida que lo conocen, lo den a conocer y vivan una vida en servicio a Él. Esperamos y oramos que el sermón de esta semana pueda ser de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga. Así que nuevamente me gusta dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Y a los que ya son de la familia, pues también son bienvenidos a ser parte de esta familia aquí en Sunlight Miami. Ahora hoy no vamos a tener el versículo en la pantalla, pero lo vamos a leer juntos y es probable que usted tenga una Biblia muy similar a la mía, una nueva versión internacional para que todos podamos participar, pero los demás pasajes sí van a estar en la pantalla. Así que si pueden ponerse de pie, vamos a estar en el Evangelio de Marcos nuevamente. Como hablamos la semana pasada, esta semana, aunque celebramos, tradicionalmente se celebra lo que es la entrada triunfal, el domingo de Ramos. La semana pasada predicamos acerca de la entrada triunfal y esta semana vamos a estar predicando, como les dije la semana pasada, sobre el huerto del Getsemaní. Porque eso nos va a llevar hacia este viernes que vamos a estar celebrando la crucifixión y el próximo domingo la resurrección. Por eso hemos titulado toda esta serie La gloria de Cristo, que cada vez se va desenvolviendo y desenvolviendo más hasta que nos vemos a la expresión máxima de la gloria de Dios, que es su amor y su bondad manifestada en la persona de Jesús. Vamos a estar en Marcos capítulo 14 del versículos del 32 al 42. Marcos capítulo 14, de versículos del 32 al 42. Y dice la palabra del Señor: fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y lo encontró dormido. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una sola hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró y hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Pedimos nuevamente que, Señor, tú tomes control, tú seas el que nos hables, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra y que hoy escuchemos tu voz. Oh, gracias, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Fue una noche oscura y temerosa. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esa frase? La noche oscura y temerosa. Se han escrito libros, se han escrito canciones con esa misma frase. Pero no sé si usted sabe que esas palabras fueron escritas por primera vez en el 1830 por un hombre llamado Edward George, de apellido Lytton. Dice que él fue un autor bastante bien recibido. Pero esa pequeña frase, la noche oscura y temerosa, a veces ha sido abreviada y utilizada de una manera exagerada. Pero hoy, en esta mañana, quiero contarles acerca de una noche que sí se puede describir como una noche oscura y tormentosa. Y no es una exageración, sí fue una noche oscura y una noche tormentosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue una noche oscura
y eso lo vamos a profundizar nosotros, a ver el relato de los 3 evangelios, de los 4 incluso. ¿Por qué fue una noche oscura? Fue la noche anterior de la muerte de Jesús. Fue la noche de la última cena, la cena pascual. La cena en cual en Jesús llegaría el cumplimiento que se había desenvuelto durante años, décadas, cuando cada judío celebraba una vez al año la Pascua. Pero Jesús, en esa última cena pascual, nos describe hacia qué apuntaba esa cena pascual. La noche en que Judas se levantó de la mesa para traicionar a Jesús. ¿Por qué fue una noche oscura y tormentosa? Jesús fue a orar al Getsemaní, lo que en hebreo literalmente significa presionar aceite. Presionar el olivo. Literalmente lo que significa el Getsemaní. Porque es una noche oscura y tormentosa. Sus discípulos, sus mejores amigos, personas más cercanas al Maestro, se durmieron. Y mientras oraba, que es la cúspide de esa noche oscura, la agonía tan grande de la segunda persona de la Trinidad, de Dios el Hijo, como acabamos de leer y vamos a volver a leer, la agonía de Jesús en el jardín. En las palabras de Jesús, no hay otra manera de que esto pueda suceder. Habrá otra manera de que se pueda llevar a cabo el propósito de redención de Dios. Sudaba gotas de sangre, nos dice Lucas. Fue una noche oscura porque cuando terminó ese tiempo, llegaron los soldados, vino el beso del traidor, y después de eso, hasta las altas horas de la madrugada, nos dicen los relatos, que hubieron juicios incorrectos, falsas acusaciones y una condenación a la muerte. Era una noche oscura y tormentosa. Pero no sé si ustedes saben que la mayoría de las personas incompetentes, y disculpen la palabra porque es un escrito que estoy leyendo, de acuerdo al doctor David Dunning de la Universidad de Cornell, dice que las personas incompetentes no saben que son incompetentes. Dice la investigación que informa que las personas incompetentes tienen más confianza en sus propias habilidades que las personas que sí son competentes. Interesante. Dice que esas personas creen, o ellos creen en su estudio, que las habilidades requeridas para ser competentes son las mismas habilidades necesarias para reconocer esa habilidad. El doctor Kruger en su, es un escrito, es como un cuaderno de la psicología de la personalidad y de la psicología social, él escribe y dice que tales personas tendemos a llegar a las conclusiones erróneas y tomamos decisiones desafortunadas. Y la incompetencia nos roba la capacidad de poder realizar buenas decisiones o tomar decisiones erróneas. Y probablemente yo sé que usted, como yo, nos hemos encontrado con personas o conocemos personas que no pueden reconocer esa habilidad en el trabajo, incluso en nuestras familias o en nuestro vecindario. Pero sabe que hay un paralelo al mundo espiritual, porque la mayoría de nosotros como cristianos, en muchas ocasiones, si somos radicalmente honestos, no reconocemos cuán impotentes somos y cuán vulnerables somos a un profundo fracaso espiritual. Cuando dependemos demasiado de nuestras propias habilidades, de nuestras propias capacidades, no nos damos cuenta de lo vulnerables que somos para un fracaso espiritual. Y ninguna historia en la Biblia, en las Escrituras, nos debería sensibilizar más a esa realidad, como este pasaje que tenemos aquí en Marcos capítulo 14. La historia de la extraordinaria, costosa victoria de Jesús
en el huerto del Getsemaní. Y a la misma vez el extraordinario fracaso de los discípulos en esa misma hora oscura. Este texto tiene dos historias paralelas de Jesús y sus discípulos, pero la historia comienza, antes de lo que leímos, comienza en el versículo 27 al 31 de ese mismo capítulo 14. Nosotros aquí en la Iglesia Salva de Miami estamos comprometidos con lo que es la predicación expositiva, pero en esta mañana usted se va a dar cuenta que para poder entender completamente este pasaje vamos a estar viendo de todos los evangelios, porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan la misma historia, lo que uno añade un detalle más que otro. Pero Juan también, aunque no nos narra la oración en el Getsemaní, nos da detalles muy importantes. Ahora vamos a leer anterior a lo que acabamos de leer para ver cómo comienza esa historia. Si ustedes se recuerdan, el 27 dice: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos, la respuesta de Pedro, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Tendemos la tendencia a no reconocer nuestra vulnerabilidad a un fracaso espiritual. Versículo 30, te aseguro, le contestó Jesús, que hoy mismo, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Otra vez Pedro, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, con vehemencia, jamás te negaré. Y Marco añade ese detalle importante y dice, y los demás dijeron lo mismo. Los demás dijeron lo mismo. No sé ustedes, pero ¿no les parece interesante que en los 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas, podemos leer acerca de este episodio, este momento en que los discípulos se quedaron dormidos? Ya algo querían los escritores, inspirados por Dios, transmitirnos a nosotros, al dejarnos ver que en cada de los evangelios se nos da precisamente ese detalle de que los discípulos se quedaron dormidos. Una noche oscura y tormentosa. Pero quiero que comencemos viendo el fracaso de los discípulos en este pasaje, porque eso es importante para nosotros escucharlos, porque si nos separamos de los discípulos y les decimos por alguna razón, no, yo nunca hubiera hecho eso, a mí nunca me hubiera pasado eso, yo sí me hubiera quedado dormido. Ojo, es necesario acercarnos al pasaje y identificarnos también con ellos, identificarnos en nuestros mismos fracasos espirituales cuando pensamos que en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades podemos, y al contrario, no reconocemos que somos vulnerables, por lo tanto necesitamos depender radicalmente de nuestro Maestro. Y por último vamos a ver y nos vamos a sumergir en la esperanza del Evangelio que vemos en este pasaje, donde se obtiene la victoria por nosotros, que es en el jardín, en el huerto del Getsemaní. Vamos a hablar primero sobre los discípulos. Vamos a ver en el versículo 37 de ese mismo pasaje. El versículo 37 lee lo siguiente: luego vio a sus discípulos y lo encontró dormido. Simón le dijo a Pedro: estás durmiendo, no pudiste mantenerte despierto ni una hora. Versículo 40. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez. ¿Por qué se les cerraban los ojos del sueño? No sabían qué decirle. El 41, al volver por tercera vez, les dijo: siguen durmiendo y descansando. ¿Qué habían dicho los discípulos horas antes? Nunca te vamos a negar. Ustedes me van a negar. Nunca te vamos a negar. Pero los evangelios nos dicen que todos los demás dijeron lo mismo. No te vamos a negar.
Pero es interesante también el relato de Lucas, y ahí lo pueden ver en su pantalla, porque Lucas nos da un detalle que ocurre inmediatamente antes de esa respuesta de Pedro en representación de los discípulos. Miren lo que dice. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no te falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Viene la respuesta de Pedro, que es la misma. Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás que me conoces. Y si usted ha leído el relato de Juan, ¿se acuerdan? Si tienen ese conocimiento de lo que es el Evangelio de Juan y toda esta narrativa, ¿se acuerdan lo que había sucedido en esa noche, en esa última noche, en esa cena pascual, esa última cena pascual, donde Jesús incluso había lavado los pies de los discípulos, habían participado de la cena? Jesús les había advertido que uno lo iba a traicionar, pero que también todos los demás lo iban a abandonar. Pero la razón por la cual digo eso es porque también es importante que entendamos de cierta manera la respuesta de los discípulos en este mismo momento, en el jardín del Getsemaní. Porque Juan en el capítulo 13 nos dice: tan pronto como como Judas tomó el pan, salió. Y Juan añade un detalle importante, dice: y era de noche. Juan es un escritor maravilloso, y esa frase no la pone ahí porque no tenía dónde más ponerla, sino la pone ahí para dejarnos saber que es muy importante. No solamente para que sepamos qué es la hora del día, sino para que nosotros también sepamos. Porque nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, los que nos siguen a través de las redes sociales, sabemos que hemos tenido momentos en la vida donde nos hemos enfrentado a noches oscuras, noches de angustia. Cuando parece que el mal a nuestro alrededor va a ganar, si somos radicalmente honestos. Parece que el mal es lo que va a prevalecer. La oscuridad se asentara y nunca se levantara. No sé si usted ha sentido eso o ha experimentado eso, especialmente en este último año que pasó. Yo lo puedo decir por experiencia personal, de que hubiera un momento que uno miraba la noticia y que no sabía la magnitud del virus y habían videos de personas que se caían al piso y había una incertidumbre, y de repente el asesinato de esta persona en Minneapolis y las protestas y todo lo que se veía y en todos los países y las elecciones, y uno decía: wow, ¿será que está reinando el mal? Una noche oscura y tormentosa. El autor cristiano que se le conoce como San Juan de la Cruz, él habla sobre la noche oscura del alma. Y mire lo que él dice, me llama mucho la atención. Dice que son momentos en los que parece que Dios abandona hasta el corazón más devoto y lo deja ahí tras una puerta cerrada. Son esas noches oscuras en las que te sientes que ya ni siquiera Dios te escucha. Sin embargo, más allá de eso, sabemos que vivimos en un mundo que a veces está cargado de oscuridad. Y a veces de verdad que no podemos ni soportarlo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? ¿Cuántos de nosotros no sentimos que ya no queremos ni ver las noticias? ¿Amén? No queremos ni ver las noticias porque vemos es dolor, sufrimiento, quebrantamiento, tragedia. Sabemos que vivimos en un mundo oscuro y a veces nos sentimos como huérfanos, como que no tenemos ningún lugar a donde ir porque todo está oscuro, el futuro se ve nublado, gris y sombrio. Y es muy posible que estos hombres se sintieron así en esa noche. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué se tuvieron que haber sentido ellos así?
Y ustedes quizás aquí o las personas que nos siguen por las redes sociales que se están sintiendo así incluso en este mismo momento, es lo que nos contesta el pasaje. Después de todo lo que hemos hablado, la cena, lavarle los pies, advertirle, miren lo que sucede en ese intercambio con los discípulos. En Juan 13:33 nos dice, Jesús dice a sus discípulos, hijos míos, estaré con ustedes solo un poco más. Me buscarán y tal como les dije a los judíos, así les digo ahora, donde voy, ustedes no pueden ir. Nos enfrentamos a momentos en los que nos sentimos completamente solos. Y es muy posible que eso fue lo que estos hombres empezaron a sentir en ese momento, después de haber experimentado y vivido con el maestro 3 años. Que era muy diferente a los demás maestros de la ley o cualquier otro rabí, que tenían que ir hacia él a ser escogidos como un discípulo. Al contrario, Jesús fue y los buscó y su enseñanza era su vida. Él no los llevó y los sentó en una clase, no, su vida era su enseñanza. Su vida era el currículum. Comía con ellos, los corregía, los animaba, los desafiaba, pero en este momento pasó algo que llama mucho la atención. Ya no me van a ver, muy pronto no me van a ver. Y más adelante nos dice el pasaje que Pedro le contesta, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y lo que nos lleva al pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Porque Jesús le pregunta, ¿de verdad darás tu vida por mí? Hay momentos en la vida en que descubrimos que hemos fracasado en las cosas más importantes. Porque piense por un momento, nada le importaba tanto a Pedro esa noche como Jesús. Y tratar de mantenerse fiel a Jesús. No podía imaginar que alguna vez él se iba a alejar de Jesús, que alguna vez lo negaría. Y supongo que no le había él no hubiera habido ninguna tentación que lo hubiera llevado a ese fracaso, pero se encontró fracasado. Lo negó a Jesús 3 veces en el momento más oscuro. La noche más oscura de Jesús fue un fracaso en las cosas más importantes de la vida. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Que ha fracasado en las cosas más importantes de la vida? Quizás puede haber sido esa vez que tuviste que sacar tus pertenencias personales de esa oficina o de ese trabajo por última vez. Te sentiste como un fracasado. Tal vez fue un momento en que tuviste que enterrar al ser humano más querido. O ese momento en que tuviste que dejar tu anillo de matrimonio y entregarlo y dejarlo guardado y te sentiste como un fracasado, como una fracasada. Yo creo que Pedro y los discípulos se sintieron así esa noche. Y esa noche sí fue realmente una noche oscura y tormentosa, donde nos sentimos abandonados, aislados, como huérfanos, como esos hijos pródigos que no tenemos a dónde ir. Pero lo que nos sorprende y la esperanza del Evangelio, la esperanza de la buena noticia, es la respuesta de Jesús a todos nosotros como a los discípulos, a todos los que nos hemos sentido de esa manera, en este mismo momento. Escuchen la palabra de Jesús en ese mismo capítulo 14, donde les dice, no se angustien, no se turbe, dice la Reina Valera, no se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuese así, no le habría dicho, voy a prepararles un lugar. Y si voy a preparar un lugar para ti, volveré y te llevaré para que estés conmigo. Tú también estarás donde yo estoy. Tú sabes el camino al lugar
donde voy. Y la respuesta de Tomás, ¿a dónde? No lo sabemos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice, no te preocupes, no te preocupes, nos dice Jesús. Confía en mí y yo te llevaré a casa. Yo te llevaré a ese lugar donde nunca más te vas a sentir como huérfano, nunca más nos vamos a sentir aislados o abandonados o fracasados. Dice, no te preocupes, confía en mí, yo te llevaré a ese lugar. Ahora la pregunta que debemos de hacer y la pregunta que nos va a responder la segunda parte de este pasaje es cómo nos puede llevar ahí Jesús. El temor, la angustia que produjo en los discípulos al Jesús decirles, ya no me van a ver por un poco tiempo, pero después no me van a ver, y a donde yo voy ustedes ahora no pueden ir, pero van a ir porque yo voy a prepararles un lugar donde ustedes van a encontrar el descanso para su alma. Su sed va a ser saciada, pero es necesario este momento en el jardín, en el huerto del Getsemaní. ¿Y cómo sucede? Jesús tiene que beber la copa. Jesús tiene que tragarse la copa, no solamente por nosotros, en vez de nosotros. Jesús tiene que tragarse la copa de la furia, de la ira de Dios, por nosotros, en vez de nosotros. Vamos a verlo, lo que sigue más adelante en el pasaje, donde se obtuvo la victoria. Versículo 33, la segunda parte nos dice, se llevó a Pedro y a Jacob y a Juan, y escuche, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia, dice el versículo 34, que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. El versículo 35, yendo un poco más allá, otra vez, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera el que pasar por aquella hora. Versículo 36. Perdón, se me fue. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y el versículo 39, una vez más se retiró e hizo la misma oración. La pregunta inmediata es, ¿qué le pudo haber estado causando tal angustia a Jesús? Hay que hacer esa pregunta. ¿Qué fue lo que le causó tanta angustia, tanto, incluso dice el original, miedo, una angustia tan profunda que era preferible morir, que lo llegaba hasta la muerte, dice? ¿Qué fue lo que lo llevó a sentir esa angustia, esas emociones, ese conflicto interno con sus deseos, la voluntad? ¿Miedo a los hombres? No. Porque él había enseñado a los discípulos, no le teman a aquellos que pueden solamente matarlos físicamente. Témanle a él que los puede mandar a la eternidad, a una separación eterna de Dios. A él hay que tenerle temor. Entonces, ¿miedo a los hombres? No. ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a la crucifixión? No. Los detalles que nos da Lucas incluso de la sangre que corría por su cuerpo a través de su sudor, se conoce como hematroidosis. Eso es un término médico. ¿Qué significa la copa? Son imágenes en el Antiguo Testamento, imágenes que se utilizan para simbolizar lo que es el juicio divino de Dios. Hay varios pasajes, pero solo quiero que vayamos a ver, por ejemplo, Ezequiel capítulo 33 y Isaías 51. Ezequiel 23 nos dice, así dice el Señor Omnipotente, beberás la copa de tu hermana, una copa grande y profunda, llena está de burla y escarnio, llena de embriaguez y dolor. Es la copa de ruina y desolación. Es la copa de tu hermana Samaria, la beberás hasta las huesos, las romperás en 1000 pedazos y te desgarrarás los pechos. Porque yo le he dicho, así
afirma el Señor. Isaías también nos dice que así dice tu Señor y Dios, tu Dios, que aboga por su pueblo, te he quitado de la mano la copa que te hacía temblar. De esa copa que es la cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. ¿Qué simbolizaba la copa? Era un símbolo de la ira, de la furia de Dios en contra del pecado. Entonces, cuando Cristo ora, si es posible que la copa pasara, Él no habla del temor a Herodes, no habla del temor a los sacerdotes, no habla del temor a la crucifixión, por muy horrible que sean las imágenes, pero está hablando de la ira de Dios. Él no habría temblado a la perspectiva de los hombres, o qué pudieran hacerle. No había ni una onza de temor al hombre en él. Pero así al día siguiente que le tocaría cargar con los pecados de muchos, y la plenitud de la ira divina de Dios caería sobre él, de alguna manera misteriosa, de alguna manera que nosotros en nuestras mentes humanas no podemos comprender, y quizás nunca vamos a poder comprender, que en ese momento Dios el Padre apartaría el rostro del Dios el Hijo, y Cristo cargaría con todo el peso, la furia divina contra el pecado. Por eso que aquí en la iglesia Sunlight Miami siempre decimos, cuando hablamos del Evangelio, es pecado, salvación y servicio. Y cuando hablamos de salvación es que Dios el Padre tuvo que enviar a Dios el Hijo en nuestro lugar. Pero ¿por qué es Jesús el único sustituto perfecto? ¿Y por qué no lo es Mohammed? ¿Por qué no lo puede ser Dalai Lama? ¿No lo puede ser Confucius? Porque todo el mundo, muchas personas dicen, no, es que todas las religiones son iguales. Pero lo que nos enseña el relato es que solamente porque Jesús fue completamente hombre y completamente Dios, podía soportar la ira de Dios en contra del pecado. Porque ningún otro ser creado que ha vivido y ha muerto pudo haber ser este sustituto, pero Jesús fue el único que pudo llevar a cabo ese plan de redención. Por eso cuando Jesús cuelga de esa cruz, cuelga de ese madero, está cargando mis pecados, pasados, futuros y presentes, los suyos, y sufriría la ira de Dios por ellos para poder llevarnos a ese lugar, y por eso es tal la angustia de Jesús. Y Pablo más adelante lo diría en 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 21, dice, al que nunca cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El precio del pecado que Cristo pagó fue la furia total de la ira divina de Dios. Lo pagó en su totalidad. La oración entonces de Cristo es una expresión honesta de la pasión humana en su humanidad, y lo que revela en esa oración es que esas mismas pasiones humanas en su humanidad, sometiéndolas a la divina voluntad de Dios. Leí un artículo de un pastor que hablaba de un miembro de su iglesia que compartía la experiencia que ha tenido con su hijo de 15 años, apenas 15 años. El niño se llama Ryan. Vamos a cambiarle el nombre para respetar su confidencialidad. Dice que Ryan ha tenido más de 30 cirugías. Y cuando tenía 8 años estuvo en el hospital para otra cirugía. El personal médico dice ya lo había preparado como era de costumbre. Le daban el traguito del líquido púrpura, que era casi como morfina. Dice que entonces el personal médico trasladaba al niño a la camilla quirúrgica, lo llevaba a la sala de las operaciones, como todo era de costumbre. Dice, pero esa vez, ese día específico, cuando llegaron a esas dos puertas que siempre se abren para ir a la sala de operación, dice que en ese momento, en esa cirugía, el niño se sienta en la cama y lo mira con los ojos y suplica, esa vez
de tantas veces que había pasado, pero esa vez dice: papá, no dejes que me lleven. En ese momento dice que mi corazón se rompió. Se habría hecho cualquier cosa para sacarlo de esa cama, excepto por el hecho de que él tenía que someterse a esa cirugía. Pero ese conocimiento no aliviaba el dolor interno que sentía. Dice: me quedé ahí temblando mientras las puertas se cerraban y él desaparecía, ya no lo podía ver. Entonces fue cuando lloré. Pero poco después dice que cuando le preguntaba a Dios cómo un amor tan bueno puede doler tanto, porque uno puede doler tanto por lo que ama tanto cuando esa persona sufre. Pero me di cuenta que lo que le había pasado a él, le había pasado también a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús oró: Padre, si hay otro camino, pasa de mí esta copa. Literalmente traducido, como lo dice Marco: Abba, papi, papá, no dejes que me lleven. El Padre permite que los cirujanos se lleven a su hijo porque es por su propio bien que necesita esa cirugía. Y Dios permitió que su hijo fuera crucificado, para nuestro bien, por nuestro bien y por la gloria de Dios el Padre. Porque por eso nos ama tanto. ¿Por qué permitir que Jesús experimente un anticipo del infierno? ¿Por qué permitirlo? ¿No se han preguntado ustedes por qué permitirlo ahí y no en la cruz? ¿Por qué permitir en el huerto de Getsemaní que Jesús experimente lo que dice incluso el credo apostólico, que Él experimente una prueba del mismo infierno, que es la separación eterna de Dios? ¿Por qué permitirlo en ese lugar? ¿Por qué darle un preámbulo de lo que es el abandono, de que es la cara de Dios el Padre le diera la espalda, porque en Él viera el pecado? No porque Él nunca hubiese cometido pecado, porque nunca cometió, pero por tus pecados, por mis pecados, pasados, futuros y presentes, que todos hemos quebrantado tanto en pensamiento, en palabra y en obra. ¿Y por qué es? Es para que podamos estar seguros de que la victoria de Jesús en el Getsemaní nos garantiza su ayuda en nuestra noche más oscura. Nos garantiza su amor y su presencia y su ayuda en nuestra noche más oscura, para que nosotros pudiéramos ver, tuviéramos un destello de ese amor que solamente nos lo puede dar Dios en Jesús. Que no familia, que muy buenas que son y mucho amor que nos puede dar, que nuestros hijos, que nuestros nietos nos lo pueden dar, pero que no se compara. Que la afirmación que podamos recibir en nuestro trabajo o en nuestros vecindarios o en las redes sociales o en la afirmación que recibamos de nuestra apariencia física nunca se va a comparar con el amor que nos demuestra Dios a través del huerto del Getsemaní. Pero también para que sepamos que Jesús fue abandonado para que nunca nosotros estuviéramos solos, para que nunca nos vayamos a volver a sentir que estamos solos. Y en el momento que nos sintamos abandonados, huérfanos, solos, recordemos ese momento en el huerto del Getsemaní. Mire lo que dice el doctor Frederick Buechner. Dice que Dios se convierte en el enemigo amado. Interesante. Nuestro enemigo, ¿por qué? Porque antes de darnos todo, nos exige todo. Antes de darnos la vida, nos exige nuestra vida. Ahora nos exige a nosotros mismos, exige nuestra voluntad, exige nuestro tesoro. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestra vida. ¿Qué tal si esta misma semana, cómo luciría si esta misma semana esa comienza a ser nuestra postura? Tanto los que estamos aquí, los que nos ven, esa comienza a ser nuestra postura. Como Jesús oró,
Quizás sea esa puerta que Dios ha abierto, que tú y yo nos postremos y nuestra oración sea: Señor, si esta puerta que se ha abierto, tú la vas a utilizar o vas a conducir para que me lleve a exaltar tu nombre y para que tu reino se extienda a través de esta puerta, manténla abierta. Si no, ciérrala, pero que sea tu voluntad y no sea la mía. O esa misma relación que tú estás pensando que ya te vas a dar por vencido, al contrario, ¿qué tal si podemos decir: yo haré mi parte, yo haré mi esfuerzo, no dependeré de mis fuerzas, dependeré de ti, pero yo haré mi parte, que sea tu voluntad y que no sea la mía? Es postrarnos en humillación. Pero ¿cuál es la definición de humillación? La humillación no es pensar menos de uno mismo. Al contrario, como Jesús nos enseña, es pensar menos en uno mismo. No pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en las necesidades de los demás, como lo hizo Jesús. No sé si ustedes se acuerdan, y con esto ya vamos terminando para pasar a la celebración de la Santa Cena. El septiembre 11, ¿cuándo se acuerdan de esa noche oscura y tormentosa, de ese día? Septiembre 11 del 2001. Y una historia que me llamó mucho la atención es de un hombre que se llama Todd Beamer. Sé que él había regresado de una vacación con su esposa y al otro día tenía que regresar a una reunión que tenía en California. Él era un ejecutivo de la compañía Oracle. Y dice que besó a su esposa Lisa, que estaba embarazada, y se dirigió al aeropuerto de Nueva Jersey, en Newark, donde abordó el vuelo 93 de la aerolínea United, con destino a San Francisco. Aproximadamente 90 minutos después de que el vuelo levanta en dirección oeste, iba acercándose a Cleveland, Ohio, cuando 3 secuestradores a bordo se identificaron como secuestradores de 34 pasajeros y 7 miembros de la tripulancia, y procedieron a tomar cargo del avión y de la cabina. Dice que Todd alcanzó el micrófono que se encuentra detrás de una de las sillas que se conoce como GTE, donde se puede comunicar con la torre de control, y dice que le explicó a la persona que le contestó y le indicó que los otros pasajeros probablemente ni él iban a sobrevivir, porque él ya sabía que el piloto lo habían matado y lo habían herido. Y la empleada de la torre de control le avisa y le deja saber que ya había sucedido algo en la Torre Gemelas y en el Pentágono. Y al escuchar esto, Todd parece que se dio cuenta que lo que tenían en mente estas personas obviamente no era nada bueno, y que iban con destino a la capital, a Washington, D.C. Y a pesar de que la persona más cercana al secuestrador, que estaba más cercano a él, tenía una bomba, le dijo a la señora y le pidió que si podía orar con él. Y le dijo: por favor, compártela a mi esposa y dile que la amo. Antes de colgar, este cristiano comprometido y hombre de familia, que era un maestro de la escuela dominical, le dijo a ella: haz esta oración conmigo. Y le dijo: hagamos la oración del Padre Nuestro. Hicieron la oración del Padre Nuestro. Y a la final dicen los reportes que se escuchan a él diciendo: ayúdame Dios, ayúdame Jesús. Y la empleada de la torre de control dice que lo último que escuchó, que aparentemente él con otros hombres se habían puesto de acuerdo, y lo último, ojo, escuchen lo que dice, lo último que escucharon es que él dijo: listo muchachos, vamos. ¿Y qué sabemos ahora? Pocos minutos después, el avión que iba hacia la capital se estrelló en Pittsburgh. Fue tan profundo el hueco que hizo que fue de 40 pies el impacto. Pero se salvaron muchas personas, se murieron todas las personas que estaban en ese vuelo. Pero aquí Jesús, cuando le dice a los hombres: levántense y vámonos. Jesús es como esa autopista
que se derrama, se despoja y se aterriza y nos agarra a nosotros así para protegernos, para que la ira de Dios, la furia de la ira de Dios caiga sobre nosotros. No caiga sobre nosotros y caiga sobre Él. Y es la única manera que podemos estar reconciliados con Dios. Mi oración, mi deseo es que si usted nos escucha por primera vez, que Dios pueda poner fe en su corazón. O si usted está aquí en estos momentos y ha conocido al Señor, ese es el llamado que Dios nos está haciendo a recordar. Así como Todd tuvo la valentía de entregar su vida para que algunos fueran salvos, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos, que ahí vienen los que me van a matar. Pero no lo hizo por algunos nada más, lo hizo por todo aquel que en Él ponga su fe y su confianza en arrepentimiento y fe. Si usted quiere hacer esto en esta mañana, vamos a estar aquí para hablar. Si usted quiere dejar un comentario a través de las redes sociales, si ha puesto su fe en Jesús. Queremos conocerles, queremos servirle. Gracias por unirse con nosotros a nuestro servicio aquí en la Iglesia Sunlight Miami. Y espero, mi oración, mi deseo es que la palabra de Dios haya removido los afectos de su corazón, que haya sido de bendición para usted en este tiempo, en este momento. Déjenme dejarles con esta bendición al único Señor nuestro Salvador, al único Dios que puede guardarlos para que no caigan y presentarlos con gran alegría y sin mancha, sin tacha ante su gloriosa presencia. A Él sea toda la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Que Dios les bendiga, vayan a amar y a servir a Jesús. Gracias por unirse con nosotros. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Que Dios los bendiga.